Estamos ya de regreso y les decíamos, vamos a conversar a esta hora con el ex fiscal, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho, Andrés Cruz. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, a su servicio desde la hermosa comuna de Chillán, que se apresta a celebrar este fin de semana la fiesta de la longaniza, así que están todos invitados, ¿no? Además que las longanizas de Chillán son las mejores de Chile. Ya pues, oye Andrés, te quiero partir preguntando naturalmente por este caso que tiene varios elementos, más allá de haber sido un robo cinematográfico. ¿Sabes lo que me llama la atención? Varios temas, pero que también hay amateurismo, porque dos funcionarios, uno, guardia, ¿no es cierto?, que trabajaba 10 años en la empresa, una funcionaria, 24 años cajera, que o sea, que es la única, ¿no es cierto?, mirando para todos lados, ¿no es cierto?, y es la única que no recibe el embate, ¿no?, de estos delincuentes, etcétera. Luego son detenidos todos, pero la plata no está viva. ¿Qué representa para ti este caso? Representa una manifestación más de un contexto en el que, al parecer, no estamos preparados para poder enfrentar delitos de esta envergadura. Hay que recordar que no es primera vez que pasa y, por lo tanto, las enseñanzas que nos dejaron experiencias pretéritas, por lo que se ha dado a conocer, inclusive uno de los partícipes del hecho punible está vinculado con uno de los individuos que había tenido participación en robos semejantes con antelación, y eso es preocupante. Y es preocupante también porque ¿están las empresas privadas de este carácter preparadas para los efectos de poder impedir esta clase de hechos punibles? Tomemos en cuenta también la circunstancia de que hubo información pretérita que llegó a las policías para poder, de algún modo, impedir que se llevara a efecto este hecho punible, y sin embargo, yo creo que más por burocratización de nuestro sistema que por mala fe o eventualmente que un sujeto se encuentre de alguna manera vinculado al hecho punible, impidió que esto se llevara a verificar. Hay que esperar en todo caso, porque recordemos que recién estamos en el contexto del control de la detención, la formalización respecto de 18 medidas cautelares de prisión preventiva. Queda todo el periodo de la investigación formalizada y al parecer también existe una experiencia adquirida por parte de otros individuos como para poder ocultar el dinero y lograr finalmente, con penas que muchas veces no son lo suficientemente proporcionales a la magnitud del acontecimiento, que permite finalmente asumir el riesgo y el costo que significa el beneficio de que luego de que se cumpla la pena, verse favorecidos por la repartición de estos bienes. Ya, pero te llama la atención que una unidad de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, haya recibido esta información. No sabemos cómo fue, ¿ah? No sabemos si aquí hay una labor de inteligencia, que fue un informante el que llegó, porque había, no sé, dos carabineros que también están involucrados, ¿no?, aparentemente, y que el prefecto comunal, pasado a retiro, perdón, el prefecto provincial de la PDI, pasado a retiro, no haya tomado las medidas que debió haber tomado? Justamente eso responde a que estamos con un sistema completo y totalmente burocratizado, completamente sobrecargado con este concepto que yo creo que es factible aplicar en este tipo de circunstancias, porque son las consecuencias, que es el populismo penal. Pretendemos criminalizarlo todo, que finalmente todo constituyan hechos punibles, y finalmente el sistema no es capaz de enfrentar toda esta demanda. Y cuando no es capaz de enfrentar toda esta demanda, finalmente funciona sobre la base de las urgencias o los hechos consumados, en lugar de preferir la prevención e investigaciones que permitían interrumpir el curso causal de los acontecimientos. En el caso en concreto, yo vuelvo a insistir, me parece que es más una dejación de quien tenía la información de ponerla en conocimiento de las autoridades, conforme a lo que dispone el artículo 175 del Código Procesal Penal. Ahí hay una obligación de poner estos hechos cuando son denunciados en conocimiento del Ministerio Público, y para el caso de que no se cumpla con esa obligación hay una sanción que está en el artículo 177, esta es la parte latera de lo que yo les comento, y con posterioridad, obviamente, hubiésemos logrado finalmente detectar quizás a tiempo la configuración de este hecho. Hay que recordar que la Policía de Investigación y Carabineros manejan mucha información, ¿eh? Los informantes, hay todo tipo de informantes, ¿ah? Finalmente el mundo de los informantes es muy especial, yo diría inclusive un tanto oscuro,
y que permite que la policía, con sus unidades de inteligencia, maneje muchos antecedentes, pero obviamente tienen que descartar o configurar la seriedad de ellos para los efectos de luego darlos o entregarlos a la entidad encargada de manera exclusiva de perseguir los hechos punibles, como es el Ministerio Público. En este caso, insisto, por una cuestión de sobrecarga, a mi juicio, tal vez hasta ahora, quizás después del curso de la investigación se establezcan otras cosas, pero hasta ahora hubo más negligencia que otra situación o otra circunstancia, y eso creo que es importante relevarlo, porque se habla mucho de modificar cuerpos normativos, que tenemos que reformar una serie de leyes, que el ordenamiento jurídico no está preparado al efecto, y todo eso puede ser verdad, ¿eh? Pero en estos momentos, al corto plazo, hay que lidiar con los medios de los que se dispone. Y en ese sentido, hay muchas medidas administrativas y de carácter político que se pueden asumir, preparación, capacitación, sensibilización, para poder impedir que se vuelvan a repetir delitos de este carácter. Ahora, esto no dice que esto no vaya a ocurrir en el futuro. En países mucho más desarrollados que el nuestro, esto acontece, pero sin lugar a duda hay varios cabos sueltos acá que están vinculados y en los que se relaciona no solamente el ámbito público, insisto, también el ámbito privado, que hace que esto finalmente tenga que ser indagado de otra manera. Habría que ver, por ejemplo, y aquí quiero volver a algo que está muy de moda en el ámbito empresarial. Había modelos de prevención en esta empresa privada. Este modelo de prevención que se exige en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplicaba en el caso en concreto, había capacitación de los funcionarios. Todo eso va a tener que ser indagado para determinar si hay o no una responsabilidad compartida que haya permitido que este hecho punible se haya consumado. Sí, eso es súper interesante porque a partir del 1 de septiembre comienza a operar la segunda parte de la ley de delitos económicos, ¿no es cierto?, que amplía el catálogo de delitos económicos y donde las empresas ahora también van a poder ser objeto de sanción penal. Vamos Pero con, a ver, doña Mirna, dale, ya dale, puede dale. ser objeto de persecución penal. Lo que ocurre es Ya, que la ley de 1393 ha sido modificada, sin lugar a dudas, pero buen ya el día punto. de hoy tiene la obligación de tener un modelo de prevención que para el caso de que no sea determinado o considerado como suficiente, eventualmente el día de mañana pueda ser la responsable también penalmente. Pero eso ocurre hasta el día de hoy. Y sin perjuicio que esto también puede salpicar a las responsabilidades civiles del caso en concreto. Correcto, ya. Pero déjame preguntarte lo siguiente, porque ¿qué es lo que hace el crimen organizado? El crimen organizado se instala, para que avancemos también a lo que ha estado pasando en estas últimas semanas y el último fin de semana, ya 8 personas asesinadas y no más. Uno, te juro que empieza a perder la cuenta, pero déjame ir al punto. El crimen organizado, ¿qué es lo que hace? Primero se instala en los territorios, ¿no es cierto? Luego empieza a corromper, a lo mejor lo hace todo en simultáneo, pero el gran tema es que para poder operar necesita corromper. Y aquí tenemos dos carabineros que aparecen involucrados. ¿Qué te habla de esto? Bueno, creo que además el crimen organizado se instala en aquellos lugares en que tiene o es factible el hecho de poder premunirse de lo que denominamos, entre comillas, soldados. Es decir, una cantera en la que hayan personas dispuestas finalmente a prestar auxilio o servir a estas organizaciones criminales. Existe preocupantemente una agudización de la existencia de campamentos. Y no solamente eso, sino que también una segregación bastante fuerte a nivel social que hace factible que el crimen organizado, que como toda empresa, trata de buscar los lugares en los que obtenga rentabilidad a bajo costo. Es decir, para el crimen organizado la idea es no ser descubiertos y obtener grandes ganancias como consecuencia de las acciones ilícitas desplegadas. Si te generamos estas condiciones en las que hay espacio para que hayan bolsones o canteras en las que pueden obtener el apoyo de la comunidad ante la ausencia del Estado, hoy, eso hace o facilita la acción del crimen organizado y además esto repercute de manera paralela a que se corrompan el sector público o se corrompan funcionarios públicos para facilitar esta sinergia que tiene que existir en una comunidad completa en la que el Estado está fallando. Nosotros creo que hace mucho tiempo estamos con una falencia, ya sea por complejo, ya sea por negligencia, ya sea por falta de preparación, ya sea por desidia, en que hemos permitido que el Estado se empiece a ausentar de determinados lugares. Y en los que, frente a exigencia de mayor seguridad, muchas veces injustificada, no estoy diciendo que no se justifica ahora, estoy diciendo que en muchos casos injustificada, terminan
reclutando como funcionarios policiales a muchas personas que lamentablemente no tienen las capacidades para ejercer este oficio, y en segundo lugar, además de no tenerla, no tienen la preparación ni el apoyo institucional frente a la cantidad de trabajo a la que se ven sometidas diariamente. Y obviamente, frente a un contexto en el que tienen bajas remuneraciones, bajo reconocimiento, exceso de carga de trabajo, viene el crimen organizado, nuevamente el Estado eficiente, se aprovecha esa circunstancia y corrompe. Eso ha sido así no solamente acá, sino que en muchos otros lugares. Nosotros nos creíamos muy diferentes del resto de los países latinoamericanos. Somos iguales. Distinto es que tengamos una chapa en la que decíamos que éramos jaguares, no sé, muchas cosas, pero nunca creo que había mucha hipocresía o cinismo detrás de estas afirmaciones, porque internamente seguimos siendo países que producen materias primas, con un nivel, con países en vía de desarrollo y con todas las problemáticas que significa esto. Esta es una de ellas. Claro, ese es un tema súper interesante. Andrés C. Cruz, ex fiscal y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho, conversando con nosotros a esta hora. Quería, a ver, entremos en temas que tienen que ver ahora con lo que ha pasado en estos días, ¿no? Porque fíjate que yo adscribo lo que señalaba el otro día en una entrevista con nosotros el diputado del PPD, Raúl Soto, que decía que lo que empieza a observar es una suerte de naturalización. Nos empezamos a acostumbrar a que todos los fines de semana hay crímenes y decimos internamente, ¿sabes lo que nos pasa a las personas? Y una cuestión súper fuerte porque también es una manera de protegernos ante el impacto que esto genera. Ah, se matan entre ellos. Ajuste de cuentas. Pero este fin de semana hubo ocho personas muertas, entre ellas una mujer haitiana, madre de dos niños, disparada de la nada. Estaba escuchando hoy día de la mañana y con esto cierro. Un CESFAM en la región del Biobío, tu región, donde hubo dos mujeres acribilladas hace no tanto, una de 19 y la otra de 30 años, en la entrada del CESFAM. Ahora, El Boca Sur. disparos al interior del CESFAM, la gente echaba a tirar el suelo mientras los tipos disparaban, pero es que te juro que tú dices, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos? ¿De qué te habla todo esto? Me habla de que lamentablemente nos dejamos estar mucho tiempo y que estamos cosechando lo que sembramos, sencillamente. Primero, cabe hacer presente que tenemos índices adecuados para poder medir la delincuencia, diferenciarla para poder focalizar adecuadamente los escasos recursos de los que disponemos para poder establecer medidas preventivas reales. Hemos tomado en serio la deserción escolar, en la que existe una serie de jóvenes que obviamente no están insertos en el sistema. Se habla de reinserción, ¿eh? Muchos jóvenes ni siquiera nunca han estado insertos. Por tanto, no se puede hablar ni siquiera de reinserción. Y esas personas son las que finalmente terminan en balaceras, en contextos criminales. Usted lo dijo en Boca Sur, en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Tuvimos una serie de personas fallecidas, no fallecidas, asesinadas, con la conducta desplegada por terceros. Esto ha ocurrido también en Concepción. Con mucho respeto, doña Mirna, lo voy a decir con respeto. Sí, esto tiene muchas más repercusiones cuando ocurre en Santiago, pero esto ocurre también en Concepción, Valparaíso, en el norte del país, también en Antofagasta, obviamente, Iquique, Arica, se ven fenómenos de este carácter y con cantidad de población mucho más baja, por lo tanto, porcentualmente es mucho más significativa. Esto hace también que nos llama a reflexionar. Recordemos que el índice de criminalidad curiosamente ha bajado. ¿Ah? O se mantiene, sino se mantiene más o menos estable a través del tiempo, en 6 puntos y tantos por ciento, ese más o menos el porcentaje 6,3. Pasó de 6,7 a 6,3 por cada claro, 100.000 habitantes. Y eso nos habla finalmente de que estamos en presencia de un cambio de la criminalidad. Y esto, cuando yo me desenvolvía como fiscal hace muchos años, doña Mina, hace mucho tiempo atrás, ya uno constataba que había un flujo de armamento que uno no podía determinar o identificar cuál era su procedencia. Finalmente, así como ha costado de que se reconozca finalmente que estamos con problemas en el cambio de criminalidad, la brutalidad ha cesado, el delito que se cometía antes con cuchillo, con palo, o se comete con armas de fuego. El hecho de la industrialización en la confección de armas, hoy se han introducido armas hechizas que prácticamente parecen armas verdaderas. Las que uno tenía conocimiento en un tubo, con una aguja percutora abajo, eso ha cambiado.
La forma de adaptar armas a fogueo se ha ido facilitando por el nivel de profesionalización y sin perjuicio, obviamente, que nuestra frontera es sumamente fácil de permear y no solamente en zonas en las que no hay control fronterizo. ¿Existe realmente un control efectivo aduanero en nuestros puertos? No hay capacidad para poder controlar cuál es toda la naturaleza de la mercadería que entra en estos miles de containers. Es muy fácil ingresar este tipo de especies a nuestro país. Ha costado que se reconozca la situación de criminalidad, insisto, sobre todo por un sector político, pero ha costado también situaciones que es importante tomar en consideración, que en algún lugar un hecho punible requiere de un tipo de intervención, pero en otro es distinto. Por ejemplo, aquí en la provincia de Arauco, la región de la Araucanía, ¿cuál es nuestra problemática? Indudablemente que la criminalidad urbana, pero también tenemos terrorismo en ciertas zonas rurales. ¿Eso ha sido reconocido como tal? Ha costado mucho para que finalmente afirmemos ese tipo de circunstancias. Y como la dejamos estar, como el Estado no estuvo presente, insisto, por complejo, desidia, muchas cosas, como existe una comunidad segregada o en situación social marginal, muchas veces eso permite que estos grupos criminales se desarrollen y que finalmente terminemos con armas de fuego que fueron utilizadas para los efectos de atacar a una exministra del Interior acá, siendo utilizadas con delitos que finalmente también se perpetran en la región metropolitana. Si no enfrentamos esto de manera seria, focalizando nuestros esfuerzos, porque la delincuencia, lo queramos o no, no la vamos a eliminar totalmente. Eso es una quimera que no existe. Yo soy de aquellos que no estoy dispuesto a sacrificar derechos esenciales o derechos fundamentales que costó tanto recuperar luego de la dictadura civil-militar para los efectos de vivir en una seguridad extrema pero sin libertad. El equilibrio es el que en el fondo tenemos que empujar para específicamente los esfuerzos del Estado no se pierdan en considerar que todo es crimen organizado, porque no todo lo es. Hay una alta criminalidad, obviamente, pero que está asociada a delitos que nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo y que no necesariamente tampoco vamos a estar solucionando con cambios legales consecutivos. Eso es una falacia. Si Totalmente. queremos algo a corto plazo, aquí se requiere mucho de voluntad política. Y en eso creo que recién estamos viendo ciertas transformaciones en distintas autoridades que permite obtener resultados, aunque no exitosos como uno lo Claro. requeriría, sí que van en el camino yo creo que correcto. Sí, estamos conversando a esta hora con Andrés Cruz, es ex fiscal y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho. Andrés, tú dijiste algo muy importante, tú dijiste que esta crisis no es abordada, tengo la frase por acá, pero en el fondo esta crisis no es abordada necesariamente con la misma fuerza por un sector político, entonces me gustaría saber a qué sector político te refieres. Y dos, ¿cómo ves las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que le dice al presidente Gabriel Boric, presidente, lidere, lo que generó, por supuesto, toda una ola de comentarios? Ya, doña Mina, aquí me voy a quemar, porque Ya, es pues, bueno que se de sepa eso con se qué se trata. está hablando. ¿Sí? Nosotros, desde la izquierda, dejamos esto de lado y dejamos finalmente que el tema de la seguridad fuera tratado, yo creo que de manera errónea, por quienes pretenden que aumentando simplemente penas esto se vaya a solucionar. Esto requiere de una capacidad multidisciplinaria mucho más grande y en la que tienen que ser invitados todas y todos. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista en el sentido en el que ya basta de comisiones De reuniones, finalmente dijo. o de esperar sencillamente que existen modificaciones legislativas para los efectos de lograr hacer frente a esto. Yo no niego el esfuerzo que ha hecho este gobierno para lograr un avance en este sentido. Y doña Mirna, si me apura para ir quemándose también, quemémonos bien, yo lo considero mi gobierno, pero indudablemente que hay falencias, hay defectos, y respecto de estas falencias y defectos hay que hacerse cargo. No hay que estar aplaudiéndonos permanentemente y estar tratando de destapar el sol con un dedo, porque los ciudadanos, las ciudadanas, no son tontos y constatan efectivamente que este cambio de criminalidad está afectando la cotidianidad. Es ¿Y dónde están decir, los hay defectos? nos demoramos mucho. Finalmente nos demoramos mucho en reconocer de que cuando es necesario hay que aplicar la fuerza del Estado. Aquí nadie está llamando sheriff en ninguna parte, está diciendo simplemente cuando es necesario restablezcamos el imperio del derecho. Y si es necesario finalmente aplicar la fuerza, que se aplique. Y indudablemente esto también va asociado a la forma en la que estamos preparando a quienes son nuestras policías, a quienes son los organismos auxiliares, Servicio Médico Legal, Registro Civil, aduana.
Hay quienes se desempeñan en la persecución penal, Ministerio Público, con la misma dotación y la misma preparación en la que estaban preparados para enfrentar flagelos que estaban pensados para los años 2000, Pero 2010. ¿demorarse en qué? 2000 Pero, hasta ahora. Andrés, ¿demorarse en qué? Porque el gobierno dice, pero si estamos haciendo todo lo que hay que hacer, ¿en qué Yo se creo que demoran? hay una cuestión, doña Mirna, cultural. Yo creo que esa asunción cultural tiene que ser honesta para implementar medidas reales. Por ejemplo, circunstancias sumamente puntuales, que no es muy popular lo que voy a decir dentro de mi ámbito. ¿Quién está formando los jueces en la Academia Judicial? Nosotros tenemos un sistema que ya es garantista, y qué bueno que sea garantista, yo no lo pongo en duda, pero cuando introducimos interpretaciones garantistas sobre un sistema que ya está construido sobre las bases del garantismo, se producen paradojas que obviamente rompen con lo que cualquiera de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, entendemos por sentido común, en la que sujetos que cometen una y otra vez hechos punibles, finalmente obtienen fácilmente su libertad, O obtienen sea, la puerta fácilmente... giratoria. Más que puertas giratorias, yo diría pena sustitutiva. Creo que hay un problema con las libertades condicionales, sin lugar a dudas. Creo que hay una problemática en las exigencias de los tribunales del juicio oral en lo penal en términos de dar por establecido un hecho punible. Condenar por crimen organizado hace 10 años era prácticamente imposible, porque si usted no llegaba con una escritura pública en la que los individuos finalmente se concertaran para crear, créase, empresa de robos, S.A., era imposible que los tribunales condenaran en ese sentido. Creo que hoy la sensibilidad y la necesidad nos ha empujado a otra perspectiva, pero esto requiere además capacitación y preparación de todos los actores. No estamos fuera de la comunidad, no hay seres superiores. Obviamente la persecución se tiene que hacer respetando los derechos fundamentales de todas y todos, pero no podemos ser ingenuos. No podemos seguir construyendo castillos en las nubes, sosteniendo que finalmente los funcionarios de Carabineros son todos persecutores, son todos individuos que obran de mala fe, son todos individuos corruptos, son todos torturadores. Eso ya pasó. Creo que hay que mirar esto de un prisma absolutamente diferente. Y esto también va asociado a cuál es el rol que le vamos a entregar a las Fuerzas Armadas. Hoy se habla de que se tiene que entregar ciertos aspectos a la policía o a las Fuerzas Armadas. Eso ya está. En la frontera, de hecho, en Chile, después del decreto con fuerza de ley pronunciado por parte del presidente de la República hace 2 años, creo, ya se reconoce el rol de policía de las Fuerzas Armadas. ¿Tiene la preparación adecuada para los efectos de enfrentar este tipo de desafíos? Hoy se empuja que las Fuerzas Armadas puedan también apoyar la labor que realizan las policías en el territorio. ¿Están preparadas realmente para eso? Hay que evitar caer en populismo, en finalmente ideas exacerbadas, ideas que pueden ser histéricas, pero que empujan al legislador a obrar a corto plazo y de manera irreflexiva, dejando de un lado el diálogo. A lo que voy yo para terminar, Mirna, es que hay espacio para poder operar con lo que se tiene. Mire, una muestra. Roberto Garrido, con la legislación que actualmente tenemos, el fiscal regional de la Araucanía, logró desplegar una investigación extremadamente compleja para identificar a 3 individuos. Faltan, obviamente, seguramente hay otros partícipes, pero siempre es así, para poder establecer la identificación de 3 individuos en este horrendo crimen que acabó con la vida de 3 funcionarios policiales. Eso se puede replicar en muchos otros lugares y no es necesario que estemos modificando permanentemente normas legales. Eso parece ser una excusa para empujar el problema hacia adelante y poder abarcar o hacer responsable de mi responsabilidad a otros. Bien, pues Andrés C. Cruz, ex fiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, doña Mirna, y no se obliguen, no se olviden de la fiesta de la longaniza Chillán. Aquí estamos en la Universidad de Concepción de Chillán. Chao. Estupendo, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana, el último día de la semana laboral, aquí en el mostrador.cl al Pan Pan. Que tengan buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.